Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast Programación 101. Mi nombre es Roberto Díaz y en este podcast vamos a cubrir temas de programación, soft skills y más. Hola, bienvenidos a este episodio 29 del podcast Programación 101, en que hablamos de programación, soft skills y más. Y en este episodio 29 vamos a hablar de scope, ¿no? Especialmente el scope en Java. Y, pero antes, déjame recordarte que este podcast tiene su página de Instagram donde puedes seguir y también tienes un blog donde pongo cosas de programación. Entonces ahí puedes estar al tanto de las cosas que vamos poniendo por ahí. Y por otro lado, el tema de hoy día que se trata de Scope, hay una versión de este podcast en el blog. Entonces ahí puedes ver los ejemplos más o menos de lo que vamos a hablar hoy día. Entonces, sin más que decir, vayamos al tema de hoy, ¿no? Entonces, el tema de scope, ¿no? Entonces, ¿qué es prácticamente scope? Scope, pues, es si tienes experiencia con esto de la programación o has estado eh, si has estado en college, seguro has llevado, pues la primera clase que vas a llevar va a ser tu am, principios de programación uno, ¿no? Y ahí te van a enseñar scope, ¿no? Es un concepto fundamental que uno tiene que saber bien. Entonces, este scope prácticamente nos va a definir la visibilidad de una variable y nos va a determinar la visibilidad en torno su visibilidad en torno al contexto del programa y también nos va a decir dónde podemos usarla y dónde no. Entonces, entonces es básicamente eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de scope muy claro, muy simple, puede ser el que, por ejemplo, imaginémonos un for loop, ¿no? Entonces, si has programado en Java, te vas a dar cuenta que este, puedes tú declarar tus variables. Por ejemplo, puedes declarar tu variable que va a contar cuántas veces va a iterar tu for loop. Entonces lo puedes declarar dentro, justo cuando estás declarando el for loop, lo puedes declarar ahí. Entonces lo que va a pasar es de que ah, tu variable puede ser utilizada solamente cuando el programa entra al bloque, ¿no? Y después, una vez que el bloque es ejecutado y sales de ese bloque, ya tu variable ya es destruida. O sea, prácticamente es creada, podemos decir, es creada cuando entra al bloque y es destruida después. Entonces, eso es básicamente lo que nos va a dar lo que es scope. Y también otra cosa que también tenemos que saber es de que el scope también ah, puede ser nested. ¿Qué quiere decir nested? Podemos poner un scope dentro de un scope. Por ejemplo, el ejemplo más simple, el más familiar de que todo el mundo más o menos que ha programado. Por ejemplo, puede ser cuando tienes dos arrays, ¿no? No, bueno, tienes un array y este array tiene dos dimensiones, ¿no? Entonces, si quieres localizar un valor dentro de ese arreglo, de este array, tienes que poner dos números, ¿no? Tanto la localización en- de la fila como de la columna. Entonces, cuando vas a declarar dos for loops, entonces vas a tener dos, dos, ah, dos maneras diferentes de inicializar, dos diferentes variables de inicialización. Vas a tener, por ejemplo, digamos, una que va a ser la clásica, ¿no? El i, y el otro que va a ser la clásica j, ¿no? Entonces, como es obvio, es este, las variables, o la variable en este caso, que es declarada en el primer for loop, va a tener acceso tanto en el bloque de afuera como en el bloque de adentro. Y el for loop que es declarado adentro, el interno, solamente sus variables que son declaradas ahí dentro de ese bloque solamente van a tener uso ahí. Nada más, nada más. Y ya, de eso se trata entonces. Es básicamente solamente eso. Ahora, esto es
¿Esto se cumple para todos los lenguajes de programación? No. En Java es muy simple ver esto, ¿no? Que tú declaras una variable local digamos, en tu for loop y ya simplemente tiene uso ahí. Una vez que sales de for loop, ya como te dije, está destruida totalmente. O sea, destruida en qué sentido? En el que el valor, por ejemplo, si tu for loop estabas así corriendo, ibas a hacer que itere del 1 al 5 y tu variable de inicialización fue aumentada así en cada iteración, digamos, termina en el valor 5, ¿no? Y después cuando es 6 sale, ¿no? Entonces ese 6, ese i igual a 6, ya simplemente es destruido. Entonces, otra vez cuando volvemos a entrar, todo vuelve a ser creado de nuevo. Entonces, hay otros lenguajes de programación, si no me equivoco, en el caso de como de PHP, en el que puedes declarar una variable global dentro de un loop, dentro de un for loop, y esta va a tener acceso a todo. Entonces, esto del scope va a variar de lenguaje a lenguaje, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Eh, cuando estés en tu lenguaje de programación, básicamente, cuando estés estudiando estos lenguajes de programación, date cuenta de que este scope es depende cómo el lenguaje esté implementado. Entonces, pero pero vete con el concepto fundamental, ¿no? Que es el que, digamos, es el scope de una variable va a trabajar en los límites de donde es creada, ¿no? Después hay sus excepciones, ¿no? Como ya te mencioné, como en el caso de, de PHP. Ahora, otra cosa que también hay que tener en cuenta o que hay que saber es que el concepto, tú sabes de que la programación orientada a objetos tiene 4 pilares, ¿no? Uno de esos pilares es la encapsulación, el encapsulamiento. Entonces, ¿el encapsulamiento qué es? Vamos a definir qué es el encapsulamiento. El encapsulamiento simplemente es esconder partes del programa o partes de datos que no sean visibles hacia el exterior. Así tan fácil, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, nosotros podemos tener una clase, declaramos, si tú tienes experiencia, digamos, declaremos una clase normal, como vas a poder ver en el blog. Ahí utilizo un nombre común, una clase A que le pongo, pero te voy a tratar así de más o menos explicar acá de una manera así lo más, lo más visible que puedo hacer, ¿no? Digamos que tenemos una clase, ¿no? Y esta clase tiene variables. Digamos, que van a ser declaradas regularmente public, int, nombre de la variable, pongámosles un x es igual a 1, ¿no? Entonces, y digamos que esta clase tiene también su main method. Entonces vas a declarar la clase, su variable, su variable de instancia, instance variable, y después vas a tener tu main function, y en tu main function vas a querer acceder a esta variable. ¿Cómo vas a querer acceder? Simplemente pones system.out.println x. Entonces, si tú vas a hacer eso, inmediatamente te vas a dar cuenta que te va a salir un error. No vas a poder acceder a la variable. Pero tú vas a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué pasa esto? Si está declarada ah, antes que el main sea ejecutado. O sea, debería yo tener acceso directo. Pero resulta, si tú recuerdas muy bien sobre cuando trabajas con, si has trabajado con objetos y recuerdas muy bien exactamente que, cómo se utilizan las variables de instancia, vas a recordar de que para tener acceso a estas variables de instancia, en primer lugar, tienes que tener setters y getters. En segundo lugar, tienes que tener un objeto que, que sea creado, un objeto de esa clase. O sea, vas a tener que crear un objeto de esa clase y después vas a tener que llamar, en este caso, el get method para agarrar el valor. Entonces es la manera en que nosotros vamos a tener acceso, ¿no? Pero resulta de que si en vez de declarar tus variables que sean variables de distancia, digamos que tú las haces que sean class variables, variables de clase. ¿Qué va a pasar?
Pero ¿cómo declaras una variable de clase? Muy simple, simplemente el argumento anterior, como te dije, public int x es igual a 1, punto y coma, le vamos a añadir static. ¿En dónde le vamos a poner el static? Le vamos a poner entre el public, o sea, entre el public y el int. Entonces va a ser public static int. Nombre de la variable, en este caso x, es igual a 1, semicolon. O como le dicen, punto y coma. Entonces ahora, en este caso, nosotros sí vamos a poder acceder a la variable directa. Entonces, si un poco te has confundido ahí con esto de variables de instancia y variables de clase, ahí también en el blog tengo unos posts que he puesto sobre esto, sobre las diferencias entre variables de instancia y variables de clase. O también lo puedes encontrar en cualquier sitio, en cualquier blog, en cualquier website, ¿no? Y es importante saber esto. Este, Porque esto te puede venir en preguntas para entrevistas. Entonces te pueden decir cuál es la diferencia o cuál es la diferencia entre métodos de instancia y métodos de clase. Entonces esto es algo muy fundamental que deberías entender. Entonces esto es scope, ¿no? Entonces ya como para recapitular, scope va a ser el lugar en el que podemos ver nuestra variable y es el lugar donde podemos darle uso también. Entonces, no siempre va a ser intuitivo. Y hemos visto que en Java dijimos que, como te expliqué, ¿no? En el caso de los for loops, las variables que son declaradas en el loop de afuera van a también ser visibles y van a poder también ser usables en el loop de adentro. Pero resulta que cuando llevamos esa misma lógica, la llevamos a las variables de instancia que, como expliqué en el ejemplo anterior, no se cumple el mismo proceso. Entonces es muy necesario de tener eso, ¿no? Y como te dije también, tienes que tener en cuenta de que en otros lenguajes de programación, como te mencioné, el que yo más o menos sé, este, es PHP. He tenido un poco de experiencia trabajando en eso, en PHP. Entonces te puedo decir de que ahí puedes declarar tus variables globales dentro de un loop, dentro de un for loop o dentro de un if loop o while loop y van a ser accesibles o van a ser visibles hacia otras partes del programa. Entonces, esto era todo lo que tengo para hoy, para ustedes. Espero que les haya ayudado, que te haya parecido informativo, que eso es el objetivo de este podcast, mantenerte informado. Y sin nada más que decir, déjame que te haga recordar que puedes seguirnos en Instagram, en la cuenta que se llama Programación 101, y también puedes ir a ver los blog posts de que ahí voy poniendo y para que te vayas actualizando con un poco de terminología de esto de programación que te puede ayudar. Entonces, sin más que decir, déjame agradecerte por haberme escuchado el día de hoy y sin más que decir, hasta la próxima, hasta el capítulo 30. Bye.